en el fondo dura, pero con una promesa también. Amén. Porque quizás a diferencia de otros profetas en el Antiguo Testamento, Dios enviaba, ¿verdad?, a hablar de su pueblo rebelde, su pueblo Israel. Muchos quizás hablaban de la futuración, de la Nueva Jerusalén, de la prosperidad. Amén. Pero no sé si lamentablemente para Jeremías, pero a Jeremías le tocó la parte más dura, porque él solamente fue convocado para hablar contra el juicio que Dios haría con este pueblo tan rebelde, tan idólatra que se había vuelto, ¿verdad? Quizás Jeremías, por eso más adelante él escribe el libro de Lamentaciones, porque fue una vida de mucha lamentación hacia Dios por todo lo que le tocó vivir. Fue una bendición grande para Jeremías, porque dice: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formases en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Hermoso, ¿verdad? Qué privilegiado fue Jeremías, que Dios, el Todopoderoso, nuestro Creador, le hiciera ver esta visión a él, ¿verdad? Y le hablara todo esto. Pero Jeremías no era cualquier persona. Él se había criado, ¿cierto? Estudiando Jeremías su vida, él se había criado en la parte de sacerdocio. Era de la familia de los sacerdotes del pueblo de Dios, de Judá, ¿verdad? Y quizás, aunque él se haya criado, como a muchos nos pasa, que fuimos nacidos y criados, ¿verdad?, en el Evangelio, conocedores desde pequeños de Jesús, de su verdad, de que Él murió en la cruz para traer una salvación, de este Dios poderoso que es nuestro Creador, que creó todo lo que nosotros vemos, lo que somos. Quizás muchas veces uno dice, no porque nosotros nacemos y nos criamos en un lugar privilegiado, se puede decir, pero no por eso vamos a ser santos o ya tenemos, ¿verdad?, la salvación ganada. Todos tenemos que tener un encuentro personal en nuestra vida, a lo largo de nuestra vida, quizás en nuestra juventud, en nuestra quizás más adulto, pero todos tenemos que tener ese encuentro personal con Dios, porque no basta solo creer, no basta solo crecer, quizás conociendo la palabra de Dios de pequeño, escuchándolo. Llega un momento en que tenemos que tener ese encuentro, donde nosotros tenemos que aceptar quién es Dios, recibirlo en nuestro corazón. Entonces, qué maravilloso para Jeremías, porque quizás él, siendo del sacerdocio, maravilloso para él que Dios le dijera que antes que se formase, o sea, Dios ya tenía planes, en la mente de Dios ya estaba Jeremías aún antes que se formase en el vientre de su madre, porque Dios ya lo tenía predestinado, lo tenía preparado, porque Dios sabía, ¿verdad? Porque para Él nada es oculto, para Dios nada es oculto, aún antes que nosotros pensemos algo, Él ya sabe lo que nosotros vamos a pensar y vamos a hablar. Entonces, antes que Él fuese formado en el vientre de su madre, como dice la palabra, te escogí. Y te di por profeta a las naciones. Quizás a lo mejor para Jeremías no fue grato escuchar lo que a él le tocaba hacer, la palabra que él tenía que llevar a este pueblo. Él creció quizás escuchando a otros profetas que estaban anteriormente que él, escuchando muchas cosas, ¿verdad? Escuchando de Dios, de quién era, de quizás los juicios que también podrían venir, de las bendiciones, de muchas cosas. Pero cuando Jehová le dice esto a Jeremías, ¿verdad? Él dice lo que muchos de nosotros quizás podemos decir, o como muchos de nosotros quizás podemos sentirnos, nos puede pasar, o muchos nos sentimos identificados con Jeremías cuando Jeremías le dice: Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. En esa frase que Jeremías, ¿verdad?, él habla, ¿qué le hace entender a Dios? Que él no tiene conocimiento. Amén. Que él no tiene la personalidad quizás para enfrentarse a este pueblo tan grande, tan rebelde, ¿verdad? Un pueblo soberbio, se podría decir, que se había apartado de Dios. Y él, ¿con qué personalidad, con qué conocimiento
enfrentar a predicar y a hablarle lo que Dios iba a hacer con ellos si no se arrepentían. Es lo que quizás muchas veces nos pasa a nosotros, mis hermanos. Nos sentimos pequeños ante ese gigante que está fuera en el mundo. Nos da quizás a lo mejor miedo por lo que nos puedan decir o de qué forma nos puedan tildar o nos da miedo quizás ir a predicar a la calle porque alguien nos pueda insultar. Pero ¿qué nos dice en esta noche Dios a través de su palabra? Dice, no temas delante de ellos porque contigo estoy para librarte. Amén. Dios nos alienta en esta noche que tenemos que ser valientes. No desmayar, no tener temor de predicar la verdad, no tener temor de decir la verdad como es, aunque la palabra sea dura. Así es, Señor. Y quizás para predicarlo entre nosotros mismos, mis hermanos, porque por algo Dios está entregando esta palabra que quizás hasta a lo mejor muchas veces la hemos escuchado. Pero es una palabra que a lo mejor Dios conoce nuestro corazón, conoce nuestra vida, que la podremos haber escuchado muchas veces, pero no la atesoramos, no la guardamos, no la ponemos por obra en nuestra vida. Jeremías estuvo 40 años predicándole a un pueblo que no se quiso arrepentir. Dios le advirtió lo que pasa en estos tiempos. Yo mientras estudiaba esta palabra le decía, Señor, qué maravilloso eres tú, porque nos hace entender que nosotros tenemos que escudriñar tu palabra, más bien, ¿no es cierto?, el Antiguo Testamento, donde ahí, ¿cierto?, tenemos mucho que aprender de los profetas que estuvieron antes de nosotros. Amén. Para de ahí nosotros sacar la valentía que ellos tuvieron, sacar la fe que ellos tuvieron, poner por obra nuestra vida la fidelidad que ellos tuvieron y que no cerraron su boca. Amén. Para hablar lo que Dios le mandaba. Profetas, hijos de Dios, obedientes, que es lo que nos falta quizás a nosotros. Cuando Dios nos manda algo, obedecer, porque en la obediencia obtenemos ganancia. Entonces, aquí dice que se quejó Jeremías, ¿verdad? Porque él quizás dijo, no tengo palabras. Lo que muchas veces nos puede pasar a nosotros, que, no sé, es que no he escudriñado mucho la escritura, no tengo conocimiento porque quizás soy joven, pero yo he visto niños, mis hermanos, niños que saben y tienen mucho conocimiento de la palabra más que quizás nosotros. Entonces no podemos poner por excusa que somos jóvenes, porque tampoco somos jóvenes en la parte espiritual. Ya somos maduros, ya tenemos el conocimiento, sabemos hacer el bien y el mal, sabemos, ¿cierto?, que lo que nos conviene hacer y quizás muchas veces no lo hacemos. Dice, y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. ¿Qué le estaba diciendo Dios a Jeremías? Que aunque él fuese joven, tenía que ser valiente, tenía que ser obediente. Tenemos muchos ejemplos en la palabra de jóvenes que sirvieron y fueron obedientes a Dios y llegaron a ser grandes hombres. Por ejemplo, David, él era jovencito cuando apacentaba, ¿verdad?, la oveja de su padre y fue ungido de rey, era muy joven. Timoteo, también yo buscaba al Señor, mientras estudiaba, decía, Señor, Timoteo también fue jovencito cuando Pablo empezó a instruirlo, era muy joven. También Juan el Bautista, también algo similar, parecido a lo de Jeremías, en el vientre de su madre, aún siendo ahí un bebé, un embrión quizás todavía, el Espíritu Santo movió su vida. Entonces, es una excusa quizás que Jeremías puso cuando Dios, ¿por qué? Porque él aún, claro, no tenía el conocimiento de lo que realmente iba a hacer. Sintió temor porque, bueno, Dios le mostró una visión, o sea, así se comunicaban con Dios en esos tiempos. ¿Verdad? Nosotros ahora a través del Espíritu Santo podemos sentir, podemos a través de los milagros que Dios hace, nosotros con nuestros ojos podemos ver y podemos saber que hay un Dios vivo, un Dios real, un Dios poderoso, ¿verdad? Pero ellos a través de visiones, quizás muchas veces escuchando la voz de Dios, le dice, no temas delante de ellos porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. ¿Por qué Jeremías temía? Porque Jeremías conocía el pueblo donde él estaba viviendo, conocía qué clase de persona era, ¿verdad? Hasta dónde había llegado su maldad.
Entonces dice, y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. ¡Qué maravilloso, mis hermanos! Eso es lo que nosotros tenemos que pedirle a Dios. Cuando tenemos miedo de pararnos aquí adelante, porque no es fácil hablar, predicar, porque nosotros tenemos que ser ejemplo de lo que estamos hablando. Tenemos que ser ejemplo, vivir primeramente nosotros la palabra que estamos predicando para hablarla con valentía, con autoridad, con confianza. Porque si yo oculto algo en mi vida y me paro aquí adelante a predicar, o sea, tengo que tener verdad en mí, la verdad primeramente. Entonces, qué maravilloso que Dios, ¿verdad?, unja nuestros labios. Quizás también a Isaías se lo ungió, pero con otro propósito, porque Isaías era inmundo de labios. También cuando él dio una visión, cuando Dios lo llamó a ser un profeta, también Isaías dijo que yo, ¿quién soy yo? Que soy inmundo de labios. También Dios, ¿verdad?, con un carbón ardiente, selló y limpió sus labios. Pero con Jeremías es algo maravilloso, porque a Jeremías Dios le puso palabras en sus labios. En lo que hoy nosotros tenemos que pedirle a Dios que ponga palabras en nuestros labios para enfrentarnos a hablar de la verdad de Dios sin miedo, sin temores. ¿Verdad, mis hermanos? ¡Qué maravilloso! Y le dice, mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Gloria a Dios. Lo que realmente le tocó vivir a Jeremías, mis hermanos, es muy triste, muy penoso, porque yo lo comparaba cuando Dios me entregaba esta palabra con lo que realmente está pasando en estos tiempos. O sea, Jeremías pasó muchos años orando, predicándole, hablándole a un pueblo que nunca quiso obedecer, que nunca quiso volver su mirada a Dios. Siguió fallando, siguió insultando a Dios, siguió siendo el infiel. Jeremías muchas veces quisieron matarlo. Fue despreciado, fue humillado porque lo que él predicaba al pueblo no le gustaba. Porque Jeremías siempre predicaba que tenían que arrepentirse de su pecado, de su maldad, porque venía el juicio de Dios y el juicio de Dios iba a ser terrible para Judá. Predicaba en las ciudades de Judá, predicaba en las calles de Jerusalén a gran voz. Se lamentaba porque cada vez que Dios le iba entregando a Jeremías, lo que iba a acontecer para Jeremías era muy duro, era muy doloroso. Jeremías lloraba, Jeremías se lamentaba, porque él comprendía que si el pueblo de Dios no se arrepentía, iban a sufrir mucho. Lo que hoy en día pasa, ¿cuántos hijos de Dios, cuántos atalayas salen a las calles, buscan las plataformas quizás del internet, las iglesias, campañas evangelísticas, hablando que viene un juicio sobre la tierra si no se arrepienten, pero el hombre está haciendo oídos sordos? Amén. ¿Por qué Dios en esta noche nos habla de esta palabra? Para que nosotros tomemos valentía, para que nosotros tengamos conocimiento, para que nosotros seamos valientes cuando tengamos que predicarle a un familiar, cuando tengamos que enfrentarnos a ese gigante que está afuera, algún familiar quizás que desprecia nuestra vida o que no le gusta, que se ofende, cuando uno le quiere hablar de la verdad. Bendito Dios. Cuando quizás hay algún vecino que uno lo ve en una situación mala y uno quiere acercarse a hablarle de este Dios maravilloso que le puede solucionar o puede hacer un milagro en su vida. Amén. No quieren escuchar. Así es, Señor. Porque el mundo de hoy está rebelde. Así es, Señor. Está ciego, está sordo. Porque el enemigo está suelto y sabe que te queda poco tiempo. Amén. Y está quizás muchas veces enmudeciendo a los atalayas de Dios. A quizás a los que nosotros mismos que no nos preparamos en oración, en ayuno, Bendito Rey de que no nos preparamos espiritualmente. Ayúdanos, Señor. Porque no solo nos resta venir a la iglesia, sentarnos, orar, cantar, escuchar la palabra e irnos siguiendo siendo estos mismos cristianos tibios. Ayúdanos, Señor. ¿Qué nos dice Dios en su palabra? Que a los tibios los vomitará de su boca.
¿qué pasó con Jeremías? Sufrió mucho, Bendito sufrió eres. mucha afrenta, como estamos sufriendo hoy en día el pueblo de Dios. Muchos se burlan de nosotros, nos tildan de locos, Sí, Señor. y nos tildan de locos, que quizás, ¿por qué? Porque así como le pasó a Jeremías, llevamos años predicando la palabra de Dios, llevamos años diciendo que pronto Jesucristo viene, Gloria a Dios. y el mundo se burla, se ríe, Amén. porque dicen, llevan años y no acontece. Amén. Pero ahí seguimos nosotros, ¿verdad? Fieles, adelante, confiando en que va a llegar ese día y nosotros nos estamos preparando. Gloria a Dice, Dios. y me dijo Jehová, la palabra de Jehová vino a mí diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Veo una vara de almendro. ¿Qué le quería demostrar Dios a Jeremías en esta visión donde él veía una vara de almendro? Porque el almendro es el árbol, ¿verdad? El primer árbol que florece en primavera, Gloria a Dios. que se pone en otras ocasiones de ejemplo en la Biblia. Es el primer árbol allá, ¿verdad? En la tierra de Siria, en Egipto, en todas esas partes del desierto. El almendro es uno de los árboles que se da bien en aquel lugar. Que el clima para el almendro es como puede sobrevivir al desierto. Y él es el primer árbol que florece en primavera. Poniendo este ejemplo, Dios le decía, ¿verdad?, que así como el almendro se apresura a florecer, así también Él apresura los tiempos. Los tiempos de todo lo que Él ha hablado, de todo lo que Dios va a hacer, de todos los juicios que tenían que venir sobre Judá, Dios los estaba apresurando. Y dice, y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Vino mi palabra de Jehová por segunda vez, diciendo, ¿qué ves tú? Y dije, veo una olla que hierve y su faz está hacia el norte. Me dijo Jehová, del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de esta tierra. Esa visión, cierto, se la mostraba Jehová a Jeremías, porque del norte se iban a levantar los pueblos que tomarían por cautiverio a Judá. Del norte vendrían todos los pueblos que dejarían la calamidad en este pueblo rebelde, idólatra, que no quiso escuchar. Por mucho tiempo Dios les predicó. Por mucho tiempo Dios les habló por diferentes profetas. Bendito eres, Señor. Por mucho tiempo. Y ellos se burlaron, ellos se jactaron. Amén. Porque quizás ellos tenían el templo de Dios. Entonces, al tener el templo de Dios, se sentían no, es que no nos pueden tocar porque aquí está el templo de Dios. Dios no va a permitir que el templo lo toquen los enemigos. Amén. Se confiaron. Así es. Como muchas veces podemos confiar a nosotros, es que yo estoy en la iglesia, a mí nada me va a pasar, porque estoy en la iglesia. Así es, Señor. Pero estoy solamente en la iglesia, no estoy haciendo la voluntad de Dios. Ayúdanos, Señor. Dios nos ayude. Amén. Entonces, ¿qué pasó? Que Jehová del norte, como le mostró la visión de Jeremías, soltó todos estos pueblos, ¿verdad? Que estaban los caldeos, los babilonios, Egipto, ¿verdad? Pueblos que eran enemigos del pueblo de Dios. Porque dice, porque he aquí que yo convoco a todas las familias de los reinos del norte, dice Jehová, y vendrán y pondrá cada uno su campamento a la entrada de las puertas de Jerusalén, junto a todos sus muros en derredor y contra todas las ciudades de Judá. Porque es cierto, como nosotros sabemos, los muros que rodeaban a Jerusalén, a estas ciudades, eran muros enormes. Amén. Porque así acostumbraban en la antigüedad las ciudades, haciendo muros fuertes, grandes, Señor. para así hacerle frente al enemigo que lo quisiera atacar. Y muchas veces eran muros impenetrables que no podían pasarlos, ¿verdad? Y porque Dios también, cuando este pueblo se arrepentía, cuando este pueblo volvía su mirada, Dios siempre los libraba y le daba la victoria. Pero aquí había pasado algo por muchos años. Judá era la nación predilecta de Dios, de Jehová. Judá era su pueblo amado, era la niña de sus ojos. Gloria a Dios. Dios amaba mucho ese pueblo, como nos ama
ama a nosotros. Bendito eres, Señor. Y cuando Dios ve nuestra infidelidad, cuando Dios ve la infidelidad, el pecado de Judá, cuando ve Dios en nuestra vida pecado, cuando ve infidelidad, cuando ve falta de interés por las cosas espirituales, Ayúdanos, Dios se duele. Amén. Porque somos la niña de sus ojos. Su palabra lo dice. Entonces, ¿por qué Dios es un Dios misericordioso? Porque Dios nos advierte con tiempo. Advierte, Él no es que llega y aplique el castigo. Amén. Así es. Quizás Dios como buen padre, así como nosotros somos con nuestros hijos, ¿verdad? Los aconsejamos, les advertimos, mira, estás haciendo esto mal, hazlo aquí, esto no te conviene. Quizás y cuando nuestros hijos no obedecen, nosotros, yo no creo que usted le va a decir una vez y lo va a castigar. Bendito Dios. Uno le habla una, dos, tres veces. Amén. Así es, Señor. Muchas veces. Cuando ya ve que el niño no obedeció, uno aplica un castigo. Así es, Señor. Así es Dios con nosotros, así es Dios con este pueblo. Muchos años antes, mucho tiempo esperó 40 años. A ver si en esos 40 años que Jeremías vivió y predicó y habló de los juicios, el pueblo se arrepintiera, pero no lo hizo. Entonces, ¿qué le dice Jehová? Dice: y a causa de toda su maldad proferiré mis juicios contra los que me dejaron e incensaron a dioses extraños y la obra de sus manos adoraron. Dios nos ayude. Dios tenga misericordia, porque esta palabra que Dios en esta noche nos está hablando, mis hermanos, quizás fue hace muchos años atrás, 500, 600 años antes de Cristo, antes que Él viniera Gloria a Dios. a esta tierra. Ya en esos tiempos había idolatría, había infidelidad, había desobediencia. Pero esta palabra en estos tiempos nos sirve mucho a nosotros. Amén. Porque la palabra de Dios no pasará. El cielo y la tierra pasará, pero la palabra de Dios no pasará. Amén. Seguirá vigente por los siglos de los siglos, eternamente y para siempre. Entonces esta palabra hoy en día también es para nosotros. ¿Por qué Dios escogió a Jeremías y le habló? Porque Dios tenía un plan, ¿cierto?, con esta tierra, con la humanidad. Y Dios sabía que a lo largo de los siglos, de los años, de las décadas, ¿verdad? Sabía Dios que vendrían nuevas generaciones y que este pueblo iba a ser siempre igual, rebelde. Quizás se iban a arrepentir cuando Dios ponía su mano, pero después volvían a caer. Eso es lo que Dios no quiere con nuestras vidas. Amén. Sí, Señor. Dios quiere un pueblo que siempre sea firme. Dios quiere que nosotros seamos de un solo sentir, de un solo pensar, que mi sí sea sí, que mi no sea no. No que espiritualmente un día ya estoy en la iglesia, mis hermanos, y ya me voy en los cielos, y otros días no tengo ánimo, no tengo ganas de cantar, de levantar los brazos. Esos somos los tibios. Lo que me incluye la palabra también es para... Ayúdanos, Señor. Dios quiere una iglesia viva. Nosotros somos la iglesia. Dios no quiere que seamos de doble ánimo, Ayúdanos, Señor. que seamos de un solo sentir, para que Él pueda tomar el control de nuestras vidas, como decía mi hermana Sole, y de lo poquito empezar a trabajar en nosotros para hacernos grandes hijos de Dios. Y por nuestra desobediencia, por nuestro doble ánimo, estamos aquí como estamos. Ayúdanos, misericordia, Señor. Entonces Dios está cansado. Porque muchas veces por nuestra culpa, por el ejemplo que nosotros damos al mundo, no llegan almas a la iglesia. Entonces de nosotros depende que lleguen almas al arrepentimiento, del ejemplo. Yo tengo que ser un puente de bendición. Amén. Unir, no dividir. Ayúdanos, Señor. Pase lo que pase dentro de estas cuatro paredes, me tengo que quedar calladita. No andarlo divulgando, porque eso aleja las almas. Ayúdanos, Señor. Entonces Dios nos ayude para que seamos, ¿verdad?, de un solo ánimo, de un solo sentir, Ayúdanos. para que no venga este juicio sobre nuestras vidas. Tú pues ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuanto te mande. No temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Porque he aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes
príncipes, sus sacerdotes Gloria a Dios. y el pueblo de la tierra. Amén. O sea, ¿qué nos quiere decir? Que Dios puso a Jeremías no solamente para que le predicara a Judá. Lo que Dios le entregó en esos tiempos a Jeremías era para que le predicara a Judá, a Jerusalén, a todas las naciones y a nosotros en estos tiempos. Dios sabía que esa palabra que Él estaba entregando a Jeremías nos iba a servir a nosotros. Sí, Señor. Y le dice, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Qué maravilloso como termina la palabra. Amén. Eso es lo que tenemos que hacer. Enfrentarnos al gigante. Pelearán contra ti, pero no te vencerán. ¿Cuál es la pelea que nosotros tenemos en estos tiempos? Mi pelea es con mi familia. Quizás Bendito Dios. vos, ¿verdad? Su pelea quizás es con su enfermedad, Bendito con Dios. su mente, con su cuerpo, con su boca. La Ayúdanos. lucha que tenemos todos, ¿verdad? Pero ¿qué nos dice? Pelearán contra ti, pero no te vencerán. Qué hermoso lo que Dios nos habla. Entonces alentémonos, mis hermanos. Sigamos adelante dando un buen ejemplo. Seamos de un solo ánimo, sigamos esta carrera hasta el final, pero siempre mirando el rango perfecto. Ayúdanos. Estamos en una semana hermosa, donde quizás no sabemos si realmente es la fecha exacta, Bendito Dios. pero no importa si es la fecha exacta o no. Es Semana Santa. Es el recordatorio del sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz. Que sea una semana llena de bendición, de una semana donde tengamos esa comunión con Jesucristo, ¿verdad? En nuestro hogar, con nuestra familia, de unión. Y meditemos realmente en lo que estamos conmemorando. No nos volvamos locos comprando que marisco, pescado, cosas. Bendito Dios. Sino que volvámonos locos, pero buscando Amén. conocer más a Jesucristo. Amén. Sí, Señor. En conocerle, volvámonos locos en parecernos más a Él como Él fue. Amén. Sí, Señor. Y por sobre todas las cosas darle gracias por todo lo que Él vivió allí en la cruz, por nuestra culpa, por nosotros, por toda la humanidad. Como así Jeremías le predicó a toda la humanidad con esta palabra, Jesús dio su vida en la cruz por todos. Amén. Porque aún hay tiempo. Así es, Señor. Aún estamos en tiempo de gracia, el juicio viene sobre esta tierra. Amén. Entonces de nosotros depende irnos cuando Jesucristo venga por su iglesia. Y no tengamos que estar lamentando. De verdad, mi semana me ha pasado muchas veces que tengo temor de decir, me levanto en la noche y voy a mi dormitorio a ver a Catalina y digo, uy, cuando me despierto digo, Señor, ¿estará mi hija? Gracioso venido y me quedé. Porque así tenemos que vivir los cristianos. No podemos relajarnos, tenemos que estar en constante preocupación por nuestra Amén. salvación. Señor. Y aunque peleen contra nosotros, hay una promesa en su palabra que no nos van a vencer. ¿Pero cuándo? Cuando hagamos la voluntad de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque Dios le dijo a Jeremías, porque Jeremías era predilecto de Dios, obediente, fiel. Esta palabra era para Jeremías, que nosotros seamos un Jeremías y no Judá e Israel. Bendito Rey de Gloria. Eso es lo que tenemos que pedirle a Dios esta noche, ser un Jeremías. Bendito Dios. Jeremías se dolió mucho, porque lo que le vino al pueblo de Judá años más tarde fue terrible. Amén. Si usted escudriña la palabra de Dios, se va a encontrar con cosas atroces. Sí, Señor. Amén. Hambre, niños muriendo de hambre, mis hermanas. Si usted lee más a fondo la palabra, madres comiendo a sus Amén. hijos. Sí, Señor. El pueblo de Dios se volvió caníbal. Sí, mi Dios. Amén. O sea, nosotros leemos la parte bonita solamente, Sí, pero Señor. tenemos que leer lo que realmente aparece en la palabra. A ese extremo, entonces, eso le dolió a Jeremías y por eso se lamentaba, le decía el profeta lloró. Porque a él le tocó vivir muchas calamidades, ver con sus ojos cómo los pueblos enemigos tomaron posición y destruyeron, pero sin piedad al pueblo de Dios. Porque Dios Señor. quitó su mano. Dios tenga misericordia de nosotros. Que Dios no quite su mirada. Bendito Dios. Ayúdanos, Señor. Amén. Entonces por eso tenemos que ser obedientes y de un solo sentir, de un solo ánimo, mis
hermanos. Esta ha sido la palabra de Dios. Gloria a Dios. Escudriñela, vuelvan a leer, Amén. atesoren